El Señor me ponía una canción que la quiero practicar en la alabanza, ya la pasé, todavía no la practicamos, pero es una canción que dice más o menos así, se las leo porque la anoté acá, ¿no? Dice, Cristo mi roca firme, anclado estoy en él. Y sigue la canción, ¿no? Y cuando escuchaba esta canción, que es hermosa, me hizo acordar a otra canción, un himno de gloria, el himno número 52. No sé quién se lo sabe, pero seguramente lo van a saber. Dice, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio, ¿no? Y me ponía a pensar, y papá había dicho en la reunión de líderes que iba a hablar algo parecido, y yo dije, uy, encima que el Señor me dio algo, y a veces me cuesta que el Señor me dé algo, encima que me lo da, me lo va a sacar, ¿no? Pero terminó hablando de la fe, pero tiene que ver. Papá habló de que hay 3 niveles de fe, ¿no? Y yo no les pregunto en qué nivel de fe, ¿no? Porque hay muchas veces uno cuando se ve bajo la pregunta se siente como en las películas, ¿viste? Como entras a la sala interrogatoria y te ven del otro lado con ese vidrio que te pueden ver, pero vos no puedes ver, ¿no? Entonces te preguntan, ¿qué nivel de fe estás? 4. Pero si hay 3, 4. Estoy más que agarrado a la fe. Y hay algunos que, para no decirte uno, te dicen 2. Entonces por eso no pregunto. Pero cuando me ponía a pensar de en qué nivel de fe estamos, me ponía a pensar que para poder tener fe en que Dios puede hacer algo, primeramente tengo que saber en quién depositar mi fe. Amén. Porque si no sé que Dios puede hacer las cosas, ¿en quién deposito mi fe? En la esperanza que tengo porque me dijeron que el Señor era real. Algunos que vienen del mundo depositaban su fe en el Gauchito Gil, en la Virgen, ¿no? Pero cuando uno puede entender en dónde depositar la fe, es cuando uno puede empezar a implementar la fe. Yo no puedo empezar a tener fe si no sé en quién depositar mi fe, ¿no? Y el Señor me hacía pensar esto y el Señor me llevaba estas canciones. Y si se dan cuenta, las 2 canciones tienen algo en común. Dicen que en Cristo es mi roca y que estoy anclado en Él, ¿no? Y el título de esta prédica es Cristo mi roca firme. Anclado estoy en Él. Y me ponía a investigar un poco acerca de lo que es el ancla. No sé si todos saben, pero el ancla sirve cuando la tiran del barco, va hasta el fondo marino, y lo que hace cuando el barco se mueve, baja así y se pone así. Y traba el barco. Y lo que hace es que el barco no se mueva. ¿Y qué evita el ancla? Que el barco se mueva y quede a la deriva. ¿De qué? De las tormentas, de las olas grandes, de los vientos, de la tempestad que se levante, para evitar que se destruya. Ese es el objetivo del ancla. Si bien evita que se mueva, el objetivo final es que el barco sea destruido. ¿Cuántas veces escuchamos de naufragios de barcos y demás? Bueno, el ancla evita eso, que el barco se destruya. Pero no solo eso, sino que investigué y dice que el ancla tiene un significado iconográfico. Dice que fue usado por los artistas que habitaban en las zonas que circundaban al mar Mediterráneo para representar la navegación marítima. Por eso es que cuando vamos al mar y vemos algún restaurante, seguramente tengo un ancla, porque representa la navegación. Pero no solo eso, sino que el hecho de mantener la embarcación fija en el mar representa la esperanza. Para ellos el ancla representa la esperanza o la salvación. Y no solo eso, sino que por ser una masa de peso que retiene el navío, el ancla se considera un símbolo universal de firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. En medio de la movilidad del mar, las emociones y de los elementos, ella es lo que fija, ata, inmoviliza o asegura al barco. Y cuando leía esto decía, wow, ¿no? Porque el ancla dicen que es esperanza. Y el ancla es fidelidad. Y la pregunta es, ¿en dónde estás anclado? Vamos a leer Hebreos 6, versículos 18 y 19, que dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para acimos de la esperanza puesta delante de nosotros,
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es decir, que nuestra esperanza es la firme ancla del alma. ¿Y en quién tiene que estar puesta nuestra esperanza? En Dios. Pero mi Biblia, que tiene algunas como explicaciones más, dice que un ancla es tan segura como aquello a lo que está atada. Porque muchas veces el ancla nuestra está y la lanzamos del barco, pero no está agarrada a Dios. Muchas veces está anclada a cómo me siento hoy. Si estoy bien económicamente, mi ancla está firme. Y yo estoy bien y vengo a la iglesia y gloria a Dios y aleluya. Pero cuando empiezo a decaer económicamente, esa ancla como que se me empieza a mover y el barco se me va. Porque está agarrada a algo que no es Dios. Muchas veces cuando tengo salud, me siento bien y gloria a Dios y vengo a la iglesia, pero cuando el diablo me ataca con enfermedad, el ancla nuevamente se vuelve a levantar y el barco nuevamente viaja a la deriva. Entonces el ancla es tan segura como aquello en lo que está agarrada. Y Dios me hablaba de esto, ¿no? De poder anclar nuestra vida a Él. Y hay un pasaje demasiado conocido que está en Daniel 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey, el anterior, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey, dice que luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y en el versículo 19 dice que el rey se levantó de muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso de los leones llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Amén. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Pero sigue todavía, porque dice que dio orden el rey y fueron traídos aquellos que habían acusado a Daniel y fueron lanzados en el foso de los leones. Y que dice que cuando fueron lanzados, antes de tocar el fondo, se consumieron. Y sigue el 25 y dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sean multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Y el Señor me daba este versículo que es demasiado conocido y se predica un montón de veces acerca de Daniel en el foso de los leones. Y me ponía a leer el título y dice que Daniel es lanzado al foso de los leones. Y yo pensé que se había equivocado porque Dios es real, ¿o no? ¿No debería decir el título: Daniel evita el Señor que sea lanzado al foso de los leones? ¿Qué dice el título? Daniel es lanzado al foso de los leones. Y esto el Señor me mostraba de que Daniel no evitó el problema. Daniel no dijo: bueno, Señor, salvame, sacame de acá. Daniel había sido mandado porque había seguido orando al Señor 3 veces por día.
Sin embargo, el Señor permitió que vaya al foso de los leones. Pero ahí es donde mostró su poder. Y el Señor me decía que muchas veces nosotros tenemos mal puesta la mirada, ¿no? Y creemos que el ancla lo que sirve es para zafar de los problemas. Si estamos anclados a Dios, ya está. No vamos a tener más problemas, dificultades. Ahora, mi pregunta es, en el mundo natural, ¿el ancla evita que llueva? Que es una especie de techo, no. Está abajo del mar. ¿El ancla evita que vengan los vientos? Es natural. ¿El ancla evita que las olas se levanten? No. ¿El ancla para qué sirve? Para evitar que el barco se destruya. Porque ¿qué viene a hacer el diablo? A matar, a robar y a destruir. Pero ¿qué dice la palabra? Que el rey dijo que el reino de Dios jamás será destruido. Y buscaba recién cuando tocaba en Romanos 8, de 16 al 18, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos del reino de Dios. Y si el reino de Dios jamás va a ser destruido, si vos estás agarrado de Dios, tampoco vas a ser destruido. Porque dice que somos herederos del reino de Dios. Y todo lo que suceda en el reino, por heredad, es nuestra. Amén. ¿Podés creer eso? De que somos herederos de Dios. Y que si somos herederos de Dios, el diablo nos va a poder venir a matar, nos va a poder venir a robar, nos va a poder venir a destruir, pero el Señor no lo va a permitir. Eso no quiere decir que no pases por pruebas. Eso no quiere decir que el barco, aunque esté anclado, sufra tormentas, sufra ríos que se levantan, sufra con el agua que viene de la lluvia. Va a seguir pasando. El agua, la tormenta, los mares que se levantan son tus problemas. Son las circunstancias de tu vida. El punto acá es en dónde está fijada tu ancla. ¿Es seguro el lugar o más o menos? ¿Está fijada en Dios o más o menos? Leíamos, y papá contaba la otra vez, en Mateo dice que se levantó una gran tempestad. Y dice que el Señor, ¿qué hacía? Dormía. Y dice que los discípulos se levantaron: Señor, Señor, sálvanos que perecemos, le dijeron. Y el Señor dijo: hombres de poca fe. ¿Pero qué hizo el Señor siguiente? Ordenó que la tempestad se calme, y la tempestad calmó. Dijeron: wow, Señor, quedaron maravillados. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, mi pregunta que yo me hacía para mí mismo y te hago a vos es: ¿hacía falta que el Señor calme la tempestad? Porque ¿qué hacía el Señor antes de levantarse? Dormía. ¿Por qué? Porque tenía puesta la confianza en Dios su Padre, de que el barco iba a llegar al otro lado. No importa si se levantaba el agua y cubría el barco, si el barco estaba así de costado, si estaba patas para arriba, el barco iba a llegar. Lo único que hizo el Señor al hacer el milagro fue demostrar el poder que tiene, para que los discípulos que estaban con Él puedan ver que era el Hijo de Dios y que puedan ver el poder que Dios tiene sobre todas las cosas de la tierra. Pero no hacía falta. El barco iba a llegar igual al otro lado. Porque cuando nuestra confianza está puesta en Dios, no importa si vienen mares, si vienen tormentas, si se levanta el agua, vamos a llegar al otro lado con la victoria. La palabra dice que el Señor dice que aquel que escuchó sus palabras lo comparó con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los ríos, la lluvia y el viento, y sacudió la casa, pero la casa se mantuvo en pie. Sin embargo, aquel que edificó sobre la arena, las mismas circunstancias vinieron y la casa se destruyó. Y el Señor me decía: ¿dónde está puesta tu ancla? Y el Señor me decía: yo soy esa roca firme a la cual te tenés que agarrar. Cristo es mi roca firme, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Y cuando me ponía a leer acerca de la roca, hay alguien que la tenía bastante clara acerca de lo que significaba la roca. Dice en el Salmo 18, escrito por David. Yo me puse a buscar y... Está ahí. Yo me puse a buscar
Y si buscan la palabra roca en los Salmos, la van a encontrar muchísimas veces. Por eso le digo que si alguien que la tenía clara en quién era su roca, era David. Y en el Salmo 18 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Wow! Y dice la palabra que no había corazón como el de David. Así que es un buen ejemplo a seguir. Dice David que él es mi roca, que él es mi libertador, que él es mi fortaleza, que él es mi refugio. ¿Podemos creer que él es nuestra roca firme? Que tenemos que anclarnos al Señor nuestras vidas. Que no importa los problemas que vengan. Y no te digo que sea fácil. ¿Cuántas veces hemos salido corriendo al hospital? A las 2 de la mañana, a las 4, a las 3, a las 6 de la tarde, a las 12 del mediodía. Mirá, si tenemos que hacer un registro de las veces del hospital, cubrimos, como la vigilia, cubrimos las 24 horas. Y muchas veces salimos desesperados ante la circunstancia y como los discípulos, ¿no? Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y volamos al hospital. ¿Y dónde está puesta nuestra confianza? ¿No? Y cuando podemos caer y cuando bajamos, sabemos que el único camino es el Señor. Y muchas veces le pedimos perdón y le decimos: Señor, perdóname porque no confié en vos. Porque mi ancla parecía que estaba firme y vino la circunstancia, se levantó y empecé. Y me fui lejos. Y estaba en el medio del mar solo y me encontraba solo y ahí pude recordar que vos eras mi Dios. Y ahí pude tirar el ancla donde tenía que tirarla. Y el mar se estabilizó porque el barco quedó quieto. Y ya no importaba si los problemas venían, porque yo sé que Dios, vos sos mi refugio, sos mi fortaleza. Pero los problemas vienen y muchas veces como cristiano uno tambalea, ¿no? El barco se mueve que parece que se va a hundir. Y muchas veces el barco se va a la deriva. ¿Por qué? Porque no tenemos puesta nuestra ancla, nuestra esperanza en aquel que hace todas las cosas posibles. El Señor me decía que realmente en estos días, en estos momentos, en este año nuevo que comienza, nuestra ancla la podamos tirar al fondo del mar y que realmente el Señor esté ahí. Que Él sea nuestra roca firme, en donde si estamos cimentados sobre Él, nada nos va a poder destruir. Van a venir los vientos, van a venir los mares, pero no nos van a destruir. No nos van a destruir, porque somos herederos del reino de Dios. Y el reino de Dios jamás será destruido, porque el Señor es bueno y el Señor es fiel. Acuérdense que el ancla simboliza la fidelidad, y la fidelidad de Dios para con tu vida y para con la mía, porque el Señor es el ancla de mi fe. El Señor me decía: primero tenés que entender que yo soy tu roca firme, que yo soy donde tenés que tirar el ancla, para luego poder depositar tu fe sobre mí. Porque muchas veces depositamos la fe sobre el Señor a ciegas, porque es lo único que nos queda, porque ya probamos con todas las cosas, y se los decimos por experiencia. Yo era chiquito, pero probaron con todo. Si algo faltó, que le avisen, porque probaron con todo y recurrieron al Señor en última instancia. Y muchas veces uno, creciendo y creciendo, se agarraba de una fe del oír de otra persona que decía: a mí me sanó el Señor, y a mí el Señor hizo esto, y bueno, vamos a creer en el Señor. Pero nunca el Señor era nuestra roca firme. Nunca el Señor era donde teníamos que tirar el ancla. El ancla estaba tirada en cualquier cosa, en algo milagroso, en vez de en algo real que es el Señor. El Señor es real, es tu papá y es el mío. El Señor no es un cuento de fantasías, el Señor no es un cuento que fue escrito. Muchas veces dicen que la Biblia es el mejor cuento de ciencia ficción. No, esto es real. El Señor es real. El Señor no es una estampita, el Señor no es un rosario al cual le rezo para ver si el Señor me puede cumplir o no en los momentos de dificultad. El Señor es el Señor en momentos de dificultad y en momentos de prosperidad. Por eso dice Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero cómo? Porque supo vivir en prosperidad como supo vivir en no prosperidad. Porque uno sabe vivir en problemas como sabe vivir con salud. Uno sabe vivir en escasez como sabe vivir con prosperidad. Aún en todas esas cosas,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ahí es donde uno puede entender que Dios es mi roca firme. ¿Van a venir los momentos buenos? Amén, van a venir los momentos buenos. ¿Dios nos va a prosperar? Amén, Dios nos va a prosperar. ¿Nos va a dar la casa que queremos? ¿Nos va a dar la casa que queremos? ¿Nos va a dar el auto que queremos? ¿Nos va a dar el auto que queremos? Si es su voluntad. Pero también nos va a permitir que pasemos por los momentos de dificultad, así como le permitió a David. Sin embargo, en el foso de los leones, el Señor va a estar presente. Se va a hacer presente como poderoso gigante, como un Dios celestial, al cual los vientos y el mar le obedecen. Cuando ven la presencia de Dios en nuestra vida, el diablo se tiene que ir a mudar, porque cuando ve al Señor parado delante de nosotros, el diablo sabe que fue vencido. El diablo sabe que en esa cruz el Señor se llevó todas nuestras enfermedades. El Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. El diablo no tiene más arte ni parte en nuestras vidas, porque Dios es real y Dios se quiere manifestar sobre tu vida. Pero para eso, hoy el Señor nos está llamando a dar un paso más de fe, como dice la canción. Pero una fe puesta en, ¿quién? Mi roca firme, Dios. Roca mía, fortaleza mía, el ancla de mi fe. No importa que vengan los lamentos, el Señor se va a hacer todopoderoso.